concierto del año pasado en el estadio. Levanten la mano en el concierto. Muy bien. Y recuerdo que me decían, pastor, ayúdame para pasarme para VIP, y eso estaba lleno. Ayúdame, pastor, yo, hermano, esto está lleno. Porque todos queríamos estar adelante, para ver a Barak, entre otros músicos que estuvieron, y la gente quería estar allí. Y a veces nosotros siempre, no digo yo, porque yo soy como los pastores, siempre me gusta sentarme adelante. Siempre aprendí eso, mi papá espiritual, que ya partió con el Señor el año pasado, en Australia partió con el Señor, pero me enseñó eso. Y vamos a hacer algo antes de comenzar. Yo quiero que usted mire que está a su lado. Mire. Y el perro, usted le va a decir, estás hermoso, estás hermoso. Bueno, me falta el por decirlo que sabe yo, estás hermoso. Hermano, ¿sabe qué? Aunque sea feo, dígaselo, pero dígale que está hermoso. Dígale que está hermoso. Doy gracias al Señor por estos escuadrones, hombres varones que se esforzaron por hacer este evento, invitando pastores de diferentes lugares de este planeta. Y gracias a ustedes, pastores, gracias por estar con nosotros, por estar ahí, y entre otros que van a estar en las horas de la tarde. Pero es un esfuerzo notorio, pero no es en vano, porque lo que hacemos para el Señor no es en vano. Amén. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4. San Juan 1, 4. Vamos a leer buena palabra hoy. El pastor Fernando me dio permiso de quitarle el tiempo del pastor un poquito más, o sea que estaré compartiendo un poco más largo. En San Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz para los hombres. Me llama la atención de que cuando dice San Juan 1:4 que estaba relatando el Evangelio de Juan, dice que en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz para los hombres. La gente quería hablar con Jesús, la gente quería estar con Él. ¿Por qué quería la gente estar con Jesús? Él tenía algo especial en la vida de él. Voy a compartirles un tema que se llama ¿Quién soy? Deja huella. Les voy a contar lo que pasó con este tema. Estaba yo sentado en mi casa, escuchando una canción de Marcos Vidal, que dice, ¿a quién iremos? ¿La recuerdan, pastores, ustedes de España? Muy bien, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y comencé a llorar. Y yo dije, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna, que dice la canción? Y esta semana estaba mirando algo acerca de esta canción, lo que dice, ¿a quién iremos? Y algo lo que dice la canción, que como la introducción o todo lo que quería compartir con esto, dice, es una canción que de cantar de una película, de una serie que se llama Noah, algo así dice, la hormiga Noah, dice, somos árboles desnudos, lo que quiere decir la canción, dice, somos árboles desnudos en la noche, en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos en medio de la camaradería, mientras el corazón está triste y dice bajo cero, y deseando que el día nos traiga una mano y llegue de nuevo el verano. Y en esa comenzando entonces, en eso yo pensaba, Señor, ¿a quién iremos? Y realmente tú tienes palabra de vida eterna. Y comenzó a pasarme por mi vida llorando, porque no paraba de llorar. Y yo decía, Señor, ¿a quién voy a ir, Señor? Entonces comenzó a pasarme todo el espejo de todo lo que era mi vida, en mi infancia y en mi adolescencia, de cuántas cosas había vivido yo. Había pasado por tantas cosas difíciles que comenzaba a llorar, y solamente, pues ya la adultez que tengo, solamente le daba gracias al Señor. Pero en ese momento, cuando yo estaba pasando por todo este momento, por esta situación difícil,
Cuando estaba así escuchando todo esto, recordé todo lo que yo viví en mi infancia. Recordé cuántas necesidades tuve. No sé si usted tuvo necesidades cuando era niño, pero yo tuve muchas necesidades. En mi casa aguantamos, algunas veces aguantamos hambre. Lo que les quiero compartir con esto ayer, compartieron exegéticamente, y muy chévere todo lo que compartieron, pero quiero leer algo vivencial, porque me he visto en el trasegar de la vida como ministro del Evangelio y lo que he trabajado con pastores y eventos que hemos realizado en la ciudad de Medellín. Hombres y mujeres que pasan adelante, son ministrados con la palabra, después de la palabra, algunos comienzan a temblar, otros comienzan a llorar y se arrodillan delante del Señor aquí en el altar y dicen: Señor, qué bueno, qué especial estuvo la palabra, muy rico, muy bueno. Pero me he dado cuenta con esas personas que he visto pasar al altar que siguen su misma vida. Su vida no cambia. Después de un momento de mover del Espíritu Santo, tomó esa persona, ese hombre, esa mujer, una vida en momentos solamente de emoción. Y la vida cristiana no es solo vivir la de emociones. Entonces, allí en mi casa llorando, recordé que cuántas necesidades tuve. Como les digo, fuimos muy pobres. Yo cuando era niño, yo decía: yo quiero tener, cuando sea grande, yo tenía 2 sueños. Cuando sea grande, yo quiero tener algo. Y uno de esos sueños era algún día comerme un huevo entero. Ese era uno de mis sueños, comerme un huevo entero. Hoy me puedo reír, hoy me puedo gozar, pero ese era uno de mis sueños, porque éramos 4 hermanos. Tengo otro hijo, otro hermano que es pastor, el niño de la casa. Pero uno de mis sueños, en medio de los 4 que habíamos en ese momento, era algún día: ¿cuándo será que yo me como un huevo entero? Porque no lo tuvimos. El desayuno era huevo con sidra, por la noche era sidra con huevo, por la noche, a mediodía, perdón, y la noche era sidra revuelta con huevo. Entonces era una vez me pegó una deshidratada tremenda. Más, como dicen aquí en Antioquia, más chorreado que vaca feria. Vea, me era diarrea, hasta me hospitalizaron, porque en realidad era mucha la necesidad. Ese era uno de mis sueños. El segundo sueño que yo tenía era algún día montar en taxi. ¿Por qué montar en taxi? Porque éramos 4 hermanos, más mi mamá, entonces mi papá casi no salía con nosotros, y mi mamá éramos 5. Y en la época de la vieja guardia, los que somos del siglo pasado, recuerda que los que tuvieron varias familias, mi mamá pagaba un pasaje y se cortaban 4 se metían 4 por la hora registradora. Y entonces mi mamá era, como veíamos una terminal, arriba en Manrique Oriental. Entonces mi mamá me pagaba un solo pasaje y nos sentaba todos en las sillas que van a terminar, eso era vacío. Y el conductor decía: vieja descarada, ganas un solo pasaje y querés montarlo como rey, esos cagados. Y mamá se ponía a pelear con el conductor. Y los paseos se acabaron cuando le montaron la collita a la registradora. Hasta ahí llegaron los paseos. Entonces era era parte de mi sueño. Y en medio de la necesidad, yo allí postrado en el sofá de mi casa, recordé en mi infancia que mi mamá manda a comprar 1 litro de leche cuando eran las botellas de vidrio. Los que somos de la vieja guardia, los pelos jóvenes, les tocó eso. Entonces era el litro de leche, y eso era para comprar la leche, era un chicharrón tremendo. La gente se ponía a pelear en las filas largas para comprar la leche. Y me mandaban a un lugar que se llamaba El Botellón, eso era de Manrique Oriental a Santo Domingo. 1 litro de leche me mandaban a comprar. Y en ese camino, en ese tiempo usábamos pantalón corto, los jeans, los pantalones eran para los papás, un pantalón cortico. Y yo, cuando pasaba por ese lugar que se llamaba El Botellón, era muy tenebroso y me intimidaba, me daba mucho miedo siendo niño, tipo 7 años. Pero había algo que en ese lugar por donde yo pasaba habían asesinado muchas personas. Muchas personas habían asesinado. Entonces había una costumbre que cuando asesinaban a alguien tiraban una piedrita, ¿cierto? Una piedrita. Entonces yo me llenaba los pastorcitos que hasta eran de mi papá. Eso me quedaba el tiro por aquí. Y me lo llenaba de piedritas en los bolsillos. Entonces, en mi religiosidad que yo tenía, yo decía, como decía en la tradición de la Iglesia Católica: oíd mortales piadosos y ayúdanos a alcanzar. Que Dios nos saque de pena y nos invite a almorzar, que nos lleve a descansar. Entonces yo cogía las piedritas
Como eran varias tumbas que había y la cruz, entonces hoy mortales que los ayudó a alcanzar, que no saque de Pedro, le invite a almorzar, y listo. Pero cuando ya era un montón demasiado grande, la gente se robaba las piedras para hacer las cepas de las casas. Pero eso me marcó mucho el dejar huella, pero también recordé en ese momento que cuando usted va en carretera a cualquier lugar, en diferentes partes de Latinoamérica, de todo el mundo, usted ve que hay una cruz, en un accidente usted ve una cruz, y la costumbre que teníamos nosotros era echar la bendición, o cuando pasábamos por una iglesia tradicional nos echábamos la bendición, y yo pasaba por determinados lugares cuando iba de viaje, y me echaba la bendición donde había una cruz. Todo eso pasó por mi mente. Y el Señor me dijo, vas a organizar esta predicación que se llame ¿Quién soy? ¿Quién voy? Yo le dije, Señor, ¿y con qué voy a sustentar lo que quiero compartir a la iglesia? ¿Qué le voy a decir? Y entonces quiero que vayamos al libro de Josué para que miremos algo allí. Nosotros, hermano, ¿qué les digo? Somos el resultado, Josué capítulo 6, pero somos el resultado de la herencia más el ambiente. Bien. En mi caso, antes de leer el libro de Josué, que también recordé esto, yo fui un hombre muy acomplejado. No sé usted, pero yo fui un hombre muy acomplejado. Y en ese acomplejamiento en el que vivía, ¿por qué le digo que usted es el resultado de la herencia más el ambiente? Bueno, para usted nacer, su mamá puso sus 23 cromosomas, su papá sus 23 cromosomas, unió con los gametos y nació este hermoso negrito, ¿cierto? Así naciste también. Pero en esa parte, tú traes el 50% de la parte de la herencia de mamá y 50% de lo que es la genética de papá, mamá y papá. Usted siempre va a traer eso, 50 y 50. En la parte de la genética y de la herencia de mi papá fue un hombre demasiado violento, fue un hombre demasiado mujeriego, y mi abuelo también fue borracho, parrandero y jugador, y así fue mi papá, aparte de que era demasiado violento mi papá. Hay gente que se pregunta, ¿esta persona por qué es así? Porque es acomplejada, porque es miedoso, porque es miedosa, porque le da miedo de las cosas, o porque es un ladrón, o porque es un sicario, o porque tiene ese carácter de esa manera. Les voy a decir, hay un dicho que dice, árbol que nace torcido se mojó a calorado. Pero en la psicología, árbol que nace torcido es porque cuando estaba pequeño alguien se paró en él. Hoy día podemos encontrar muchas personas que tuvieron sueños, que tuvieron proyectos de vida, y esos sueños que tenían, que ellos anhelaban, que ellos deseaban, alguien se paró en ellos. Mi papá y mi mamá, aunque decían que me querían, se pararon en mis sueños porque me pegaban demasiado, eran demasiado violentos, me pegaban hasta por sospecha. No sé si a ustedes pasó lo mismo, pero a mí me pasaba. ¿Qué se comió la carne? Mamá, yo no, usted fue, venga. O le pegaban a alguien en la calle, ¿quién le pegó? Venga. Y era tan tremendo. Como les digo, todo eso pasó en ese momento sentado en el sofá en la sala de mi casa. Era tan tremendo que yo decía, ¿cuándo será que se muere mi mamá y mi papá para que no me peguen? Yo decía eso, porque algunos tuvieron papás muy violentos, demasiado violentos. En medio de su ignorancia, entonces lo que le digo, usted es el resultado de la herencia más el ambiente igual yo. En la parte de la herencia ellos traían, en la parte familias muy disfuncionales, más el ambiente donde yo vivía en Manrique Oriental, eso era, el vecino se peleaba que con machete con el uno, con cuchillo, que no sé qué, el equipo a todo tapo, como una pastora que me dijo que no la dejaba dormir antenoche, y esa era bulla por toda parte.
y eso era el que más volumen tuvieron sus radiolas que eran de esa época. Entonces, el ambiente en el que yo vivía no era nada fácil. Entonces, herencia de mis padres, más el ambiente en el que muchos, no puedo generalizar, pero la mayoría de los ambientes donde algunas personas se levantan, ustedes igual yo, el resultado, herencia más ambiente igual yo. Todo esto entonces lo viví y el Señor me decía, tú tienes que comenzar a renunciar a esa infancia, a ese pasado que viviste. Aún tuve que decirle, Señor, perdóname, porque tengo mis padres vivos, gracias al Señor, y mi padre no es el mejor. Miren, mi padre no es el mejor. Pero ahora les voy a contar qué hago con mi padre. Y no fue el mejor y no es el mejor, pero qué hago. Entonces yo les pedí perdón a mis viejos, les dije, perdónenme, les perdono también como me trataron, por lo que hicieron conmigo, porque muchas veces quise que se murieran. Pero entonces en esto de quién soy, deja William, para ustedes que están en esta mañana acá, quiero que vayamos al libro de Josué. Josué, capítulo 4, versículos 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Esto es acerca de las 12 piedras tomadas en el Jordán, donde Josué iba a recordar el pacto del pueblo de Israel con Josué, donde iban a pasar a la tierra prometida, que tenían que conquistar a Jericó y derribar las murallas de Jericó. Entonces, leamos en Josué capítulo 7, para que miremos qué pasó con todo esto, el por qué dejar huella. El pecado de Acán. 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó de lo anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pues vámonos un poco más atrás en el capítulo 6 para que miremos qué había acontecido en Josué capítulo 6 del 17 al 21, para meterlos en el contexto. 6:16. Y cuando los sacerdotes sacaron las bocinas a la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová en todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos ¿de qué? Del anatema. No lo toquéis si toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó a los sacerdotes y a los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocinas, gritó a gran vocerío, y el muro, ¿qué pasó? Se derrumbó, y el pueblo subió y llegó a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y miren lo que dice el versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo en la ciudad había, hombres y mujeres y jóvenes y viejos,
hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, hasta el perro y el gato, acabaron absolutamente con todo. Sigamos ahora sí en el 7:2 para que miremos algo aquí. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Benavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Pero ¿qué aconteció? Por el pecado de Acán, que había escondido algo que no le pertenecía, que Dios dijo que no tocara nada, solamente lo que Acán había tomado tenían que llevarlo al templo. Y debido al pecado de Acán, entonces perecieron ese día como 36 personas, pero salieron huyendo de los de Jai. Y salieron huyendo con 2,000 o 3,000 hombres, para la propuesta que hizo para ir a derrotar a Jai. Pero salieron huyendo. Por el pecado de este hombre salieron huyendo. Y el pueblo entonces comenzó a cuestionarse, y Josué comienza a cuestionar a Dios y le dice: Señor, ¿pero qué pasó? ¿Usted por qué nos hace esto? Y Josué se vistió de cilicio y de ceniza y comienza a pedirle a Dios, y le dice: Señor, ¿usted por qué se postra en tierra? Y le dice: Israel ha pecado, Israel ha cometido maldad, ha tomado el anatema de lo que yo le dije que no tomara. Y mirando esta semana lo que significa lo que es anatema, y dice anatema, dice, es todo aquello que es abominable a Dios, y es muy importante que podamos identificar y eliminar de nuestras vidas. El anatema puede ir desde un programa de televisión que contamina tu vida, hasta la música, hasta las películas, artículos religiosos que todavía la gente quiere tener, la Virgencita del Carmen, para que le vaya bien, o el Sagrado Corazón de Jesús, porque nos confío. Todas estas cosas, adoración a otros dioses, cosas, medallas, todas estas cosas. La prostitución es anatema, la pornografía es anatema. Es impresionante, hermanos. Toda la homosexualidad es anatema. Anatema significa excomunión, reprobación, condena y maldición. Por eso el pueblo de Israel, los que habían pasado a la tierra nueva, habían tumbado los muros, derribado los muros, estaba pasando lo que estaban viviendo. En el versículo 10 entonces dice, 7:10, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre nosotros, sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Por un hombre, miren, por un hombre, por acá, el pueblo de Israel todo fue maldito. Porque eso significa anatema. Ni estaré, dice el Señor, más con vosotros, si no destruyeres el anatema que hay en medio de vosotros. Dice el Señor: y estaré más, y no estaré más con ustedes si ustedes no destruyen el anatema. Versículo 13. Bueno, no por afrenta a los enemigos. Leamos desde el versículo 16, por favor. Josué pues levantó de mañana e hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera.
Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado ¿quién? ¿Quién fue tomado? Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, miren cómo le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió entonces a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, de lo cual codicié y tomé. Y aquí están escondidos por tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Versículo 22. Mire pues lo que hizo Josué. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en una tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo y en medio de la tienda lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán. Miren lo que pasó. Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. El valle de Acor significa lugar de destrucción. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué hicieron? Lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él ¿qué? Un gran montón de piedras que pertenece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Entonces, mis hermanos, con esto que acabo de leer, me llama la atención que hoy día encontramos hombres y mujeres que quieren agradar a Dios, pero tienen cosas, anatemas en su vida que no les deja crecer espiritualmente. Y les digo, les voy a hablar abiertamente. La mayor parte de mi trabajo es con pastores. Hasta el año pasado fui vicepresidente de los pastores, pero casi toda mi vida he trabajado con pastores. Ahora soy mentor de los pastores de la ciudad. Pero tenerles que decir, qué triste es tenerles que decir que hay pastores que le pegan a sus esposas, a su esposa. Qué pena tenerles que decir que hay pastores que están en adulterio, que viven en adulterio, se paran a predicar en los púlpitos. Qué pena tenerles que decir que hay pastores que tienen un carácter impresionantemente, que me quedo aterrado en la soberbia, la altivez y la arrogancia en la que viven. Los he visto. He visto unos pastores con unas predicaciones espectaculares. Yo digo, Dios mío, yo quisiera que exégesis, que bosqueros, pero sus vidas son una miseria para mí, porque los he visto. Estuve hace como 13 años, 14 años en una campaña que había en Curulado. Eso queda entre Apartador y Turbo. Un pastor muy conocido de este país, después de terminar su predicación, le dieron la comida, y en la comida le dieron un pollo frío. Cogió el plato y lo tiró y dijo: este pollo está frío, ¿por qué me dieron eso? Llévese eso. Yo lo miré, después del Señor utilizarlo en sanidades, milagros, gente recibiendo a Jesús en su corazón, y ver lo que hizo, yo dije: este pastor es una mentira.
Lance Armstrong, el ciclista famoso, 7 Tours de Francia. Toda la gente tenía que contar de él, muy espectacular este hombre. Pero después se dieron cuenta de que aunque tenía cáncer, los triunfos que había tenido había sido por doping. Y le quitaron todo. Y en un periódico de Estados Unidos salió: Armstrong, una mentira. Entonces, en esto les digo, ahora les cuento parte de mí. Siendo pastor de una iglesia, Fernando y Lucy, yo creo que todavía no existía la iglesia cuando me pasó esto. Pero miren lo que les digo, lo íntegro, lo ético y lo que nosotros debemos de ser y vivir como hijos de Dios. Siendo pastor, una vez mi hija, escuché a un predicador que estaba compartiendo algo y me dice, y él estaba diciendo que a veces nosotros le pegábamos a nuestros hijos y les pegábamos como si nada. Les pegamos y como son nuestros hijos, le pegué y listo, y ya, y punto, listo. Porque soy el papá, porque usted es la mamá y le puede pegar y listo, ya. Entonces, él decía que a veces nuestros hijos guardaban ese resentimiento en su corazón. Y por ejemplo, yo tenía odio con mi papá, yo tenía odio con mi mamá, por eso les digo, yo anhelaba que papá y mamá se murieran para que no me pegaran. Entonces, escuchando esa predicación de este pastor, llamé a mi hija y le conté a mi esposa lo que había pasado. Y le dije: amor, imagínate que nosotros a veces castigamos a nuestros hijos y no le pedimos perdón. ¿Qué tal si llamamos a nuestra hija y le decimos, porque yo, como te digo, herencia más ambiente igual, yo siendo pastor, iba a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, pero a veces era muy violento, más que todo con mi hija, la del medio. Tengo 3 hijos, pero la del medio, que ya va a cumplir 37 años en octubre, fui muy violento con ella. Y una vez mi hija me regó, le dije yo: hija, ¿y tú, hija, qué quieres? Y me dice: papá, yo quiero un chococón. Nos sentamos en la cocina en una banquita y dije: ¿qué quieres, hija mía? Un chococón. Fui y le compré el chococón y comencé a hablar con ella y le dije: hija, ¿tú qué tienes que sentir de mí? Me mira mi hija a los ojos y me dice: papá, a mí no se me olvida la vez que yo le regué una leche en el mueble en la sala y usted me cogió y me tiró y me dijo: es que no sirves para nada, tened cuidado con la cagada. Papá, yo tengo eso aquí en mi corazoncito. Una niña de solo 6 años, de 6 años, ya con un corazón dolido. Y yo comencé a llorar y le dije: hija mía, perdóname, hija mía, perdóname. Y yo la abrazaba en su cuerpo débil, flaquito, la abrazaba y le decía que me perdonara. Y dije: ¿qué más tienes que sentir de mí? Me dice: papá, a mí no se me olvida la vez que también en mi casa es de 3 niveles, en el tercer piso, también te regué una gaseosa en la cama y me cogiste de la misma manera. Me tiraste y me dijiste: poné cuidado, culicagada. Y también tengo eso guardado en mi corazón. Y a veces pensamos que como somos los papás, somos los héroes, podemos hacer con nuestros hijos los que nos venga en gana, y no es así. Estamos completamente equivocados. Ahora tocaba con mi esposa y le dice mi esposa a mi hija: hija, ¿y tú qué tienes que sentir de mí? Y mi niña Melissa mira a la mamá y le dice: ay, mamá, usted es tanta cantaleta. ¿Sabe qué, mamá? Déjenme por no ese cantaleta. y miren, mujeres, pues esas no vinieron hoy afortunadamente, pero aquí hay mujeres más cantaletosas. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Dónde es que sí? Hay mujeres muy cantaletosas. Qué tremendo. No, yo no estoy generalizando. Esas no vinieron hoy, dije, no vinieron hoy, menos mal, ¿cierto? pero miren, mis hermanos, hay algo en esto. Como pastor hacia esto. Me han tocado unas consejerías de esposas de pastores
diciendo: mi esposo está en adulterio, y porque no tenemos con qué comer en mi casa, no lo aviento en el ministerio, a la misión. Mi esposo me pega, mi esposo me esclaviza, mi esposo me deja encerrada. Muchas de las esposas de pastores quieren venir a reuniones pastorales y a veces le dicen: no, el machismo de los hombres no nos deja. Les estoy compartiendo, abriendo mi corazón de lo que he visto en el trasegar de mi vida como ministro del Evangelio. Y lo que yo hacía con mi hija, y llorando le dije: hija, perdóname, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer. Pero miren, hermanos, en lo que esto es lo que es, quien soy deja huella. ¿Verdad que hace el Señor que me está llamando y me lo pasaste? Miren, hermanos, en esto de quien soy deja huella. Mis padres dejaron huellas en mi vida que no fueron las mejores. Me dieron comida, pero les faltó amor. No me honraron como un papá debe de honrar a un hijo. Y muchos de los que están acá quizás pueden pensar de sus padres eso. Ellos dejaron huellas quizás de dolor. Acá en San Javier tengo una prima hermana que el esposo, por los celos, la encerraba cuando se iba a trabajar y no la dejaba salir. Debido a eso, mi prima se volvió alcohólica. Los amigos, los vecinos le pasaban licor por la ventanita, que solamente podía abrir una ventana pequeña de 50 centímetros alta, porque no puede, si no se volaría por ahí. Y se volvió alcohólica mi prima hermana, pero decía, cuando el esposo murió: siquiera se murió mi esposo, le doy gracias a Dios porque mi esposo se murió. Qué triste tener que decir eso. Entonces, si recordamos, hubo hombres que dejaron huellas en esta tierra demasiado dolorosas. Si miramos, por ejemplo, Hitler fue un hombre que dejó huellas de dolor. ¿Cuántos judíos asesinó? Y viniendo, estando más cerca acá en Medellín, Pablo Escobar Gaviria. ¿Cuáles fueron las huellas que dejó Pablo Escobar Gaviria? Huellas de dolor, huellas de violencia, derramamiento de sangre. Y lo más triste es que la ignorancia de los extranjeros, cuando vienen a Medellín, todos quieren ir al Peñol a conocer la casa donde vivió Pablo Escobar Gaviria, quieren llevarse el cuadro de él, los llaveros de él, y aquí en el poblado donde está el edificio es Mónaco, también quieren ir a visitar allá. Pero si se ponen a leer cuántas muertes, cuántas bombas colocó, nosotros como hijos de Dios que tenemos discernimiento para eso, sabemos cuántas huellas de dolor dejó Pablo Escobar Gaviria. Hay algunos que lo veneran porque van hasta el cementerio a pedirle que les dé para la casita. La ignorancia es atrevida. Entonces las huellas que dejó este hombre fueron demasiado sanguinarias. Pero también hubo personas que dejaron huellas de bien. La Madre Teresa, por ejemplo, de Calcuta, muchos la conocieron como monja, pero una vez iba en un avión, iba para Lima, Perú. Y bueno, pues voy a hablar como cuando los aviones daban comida, porque ya son muy pocos los que dan comida en los aviones. Pero entonces venía en un vuelo de esos y iba para Lima, Perú, y le estaba diciendo a las azafatas, le estaba diciendo: señoritas, me hacen un favor, usted me puede recoger los sobraditos que están dejando los pasajeros. Y una de las azafatas le dice: madre, ¿y usted por qué está pidiendo eso? Son sobrados. No, mire, señoritas, lo que pasa es que para el lugar donde yo voy, en Lima, Perú, es un lugar muy pobre, y en lo que es un manjar para ustedes, en lo que es basura para ustedes acá, para ellos donde voy es un manjar. Y esta mujer, aunque era la iglesia tradicional, dejó huella dentro de vivir en esta tierra. ¿Pero a qué voy con esto? Hombres, ¿qué huellas estás dejando tú en tu casa como hombre?
¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo la tratas? Aquí vienes a darte golpes de pecho, a decir gloria a Dios, aleluya. Porque los he visto en mis 33 años que llevo en el Evangelio. Los he tenido en la iglesia, en diferentes lugares donde voy. Súper espirituales, tan lindos, pastor, hermanita y tremendo, hermano. Hace días estaba en una iglesia por Calazán, y era en la noche que tenía que editar un tema, y un hombre de Guiñados me dice: pastor, buenas noches. Le dije: hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y le dije yo: ¿vas a estar en la capacitación? Y me dice: ay, no, pastor, yo no puedo. ¿Por qué? Porque es que voy a ir a evangelizar a la Maruchenga. No sé dónde queda por arriba, por Robledo. En la Maruchenga voy a ir a evangelizar. Le dije: ya. ¿Y tú eres casado? Sí, yo soy casado. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 3 hijos. ¿Y cómo? ¿Tus hijos qué? ¿Y tu esposa? No. Primero el Señor. Mi esposa y mis hijos, ya que se separen, pero yo primero mostrar a Cristo. Y yo lo miré y yo dije: qué tristeza. Si eso no es un momento de decirme así, ¿qué hay en el corazón de él? ¿Qué hay en el corazón de este hombre? Entonces, como les digo, he visto ministros que tratan mal a su esposa y se paran a predicar, que la subyugan, que son infieles. Pero he visto también cristianos que se dan golpes de pecho, como les dije ahora, se postran de rodillas acá y gloria, qué especial, qué culto tan lindo, no, qué presencia de Dios. Pero sus vidas no han sido transformadas por el Espíritu Santo, porque su carácter no lo han matado todavía, no han muerto a ellos mismos para que Cristo sea el que se entronice en la vida de ellos, de ustedes. No juguemos a ser cristianos, no juguemos, hermanos. Seamos hombres y mujeres que mientras vivamos en esta tierra dejemos huella. La gente en el morbosismo de hoy día pregunta cuando alguien se muere: sí, ¿mataron a quién? Lo mataron. Y llegan al sepelio, no que se peleó, sino que llevaron al sepelio. ¿Y cómo él murió? Sí, ay, ¿cómo así? Y la gente no debería preguntar cómo murió, sino cómo vivió. En nosotros, como hijos e hijas de Dios, la gente debiera de preguntar cómo vivió. ¿Por qué? Porque tu vida tiene que ser ejemplo para otros, para otras. Libertémonos de la religiosidad y vivamos una vida verdaderamente consagrada a Dios, dedicada al Señor. ¿Cómo vivió? Porque los hijos, he hablado con hijos de ministros y me dicen: mi papá en la iglesia, en el púlpito, era tremendo predicador, pero como papá nunca lo quise, porque nunca tuvo tiempo para mí. Padres, ¿qué tiempo están invirtiendo en su esposa? ¿Cómo la están tratando? ¿Cuál es el tonito con el que la están tratando? Que porque sos el varón de la casa, entonces yo ahora sí listo y ya. La Biblia habla en 1 de Pedro 3:7: vosotros maridos vivid con ella sabiamente, dándolo como vaso más frágil, como aproveídas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y en los púlpitos son súper espirituales, en la iglesia son súper espirituales. Miren, hermanos, Fernando ya estaba conmigo en la iglesia cuando estaba pastoreando el centro, y un miércoles yo iba peleando con mi esposa en el carro, teniendo diferencias. Que no me digan nada, y manejando: no me digan nada, no, que no hay que. Mi mujer no es tan pataletosa como yo, pero ya que me tenía que listo, que ya bueno, para pues que ya no me molesta tanto la vida, que no sé qué. Y llegué a la iglesia, ahí en Argentina, que nosotros pastoreamos en Argentina, ¿recordás, boludo? Sí, bueno, listo. Pues el oriental con Argentina, es que no nos dejaron terminar, Fernito, no nos dejaron terminar. Y entonces, ahí en el oriental con Argentina estábamos sirviendo. Y entonces, en ese tiempo nosotros éramos todoterreno, cantábamos, éramos de todo, y estaba cantándole al Señor cuando el Espíritu Santo llega y me dice: Ramiro, usted sí es muy falso.
Pero qué bueno es escuchar la voz del Espíritu Santo. Ven esperando con la iglesia aquí, es que adorando y cantando al Señor. Yo paré la alabanza y les dije, hermanos, tengo que decirles algo. En el carro venía peleando con mi mujer y aquí ustedes me están viendo en super espiritual. Les pido perdón, esposa, te pido que me perdones y les pido perdones a ustedes, iglesia, porque soy un falso. Pero tengo que reconocer mis errores, reconocer mi pecado. Pero tengo que reconocer que necesito de Dios. Porque quiero, mientras viva en esta tierra, yo quiero dejar huella. Mujeres, como las que están aquí son pocas, ¿cómo trata usted a su esposo? ¿Cómo la trata? ¿Cómo lo trata? ¿Ah? Dios mío, mírese el del agua a ver qué pasa. Pero no es que he visto mujeres intercesoras. Uy, Dios mío, una vez fue cuando ya estaba en la iglesia, teníamos tiempo de todos los pastores de la ciudad. Y teníamos, cuando íbamos a tener un evento, se reunían para las intercesoras de la ciudad de Medellín. Y éramos por ahí 17 mujeres, eran por ahí 17 mujeres a las 5 de la mañana orando. Y se pusieron a pelear en pleno ayuno. Yo decía, Dios mío, ¿cómo era en la casa? ¿Cómo será en la casa? Pero es que hay mujeres, ¿verdad? Que cierto ves que mujeres que echan mucha cantaleta, ¿cierto? ¿Cierto? No estoy generalizando. Hay algunas mujeres que no vinieron hoy que echan mucha cantaleta, pero bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Y entonces, mujeres, hombres, si ustedes se mueren, ¿qué huellas van a dejar? ¿Qué huellas van a dejar? Jóvenes, ¿cómo están honrando a sus padres? ¿Cómo los tratan? Ayer estaba hablando el séptimo día, cuando llegué me puse en un evento acerca de la violencia intrafamiliar, pero los jóvenes hoy día, esta generación de cristal, ¿cómo tratan a sus padres? Una vez el papá le dice a un niño, hijo, venga a comer, de 6 añitos, venga a comer, y le dice, papá, ahora. Y entonces, si no te quito la tablet, y el niño le dice, si me quita la tablet te mato. Y el papá le dice, ay, dámelo, mi niño hermoso, es que me mata, que por el cagado tan hermoso. Lo mato, ¿verdad? Eso no queda en la grabación. Entonces miren, hermano, pero hay padres que son demasiado violentos con los hijos. Y hermano, usted va a salir de ese lugar y usted le va a pedir perdón como papá a sus hijos. Lo que yo hice, lo que yo les conté con mi hija, usted lo va a hacer. Pero hijos, los jóvenes que están acá, si no han honrado a sus padres como debe de ser, también deben de pedirle perdón para que dejen huella en la vida de ellos. Hoy con mi papá, que les dije ahora, mi papá no es el súper espiritual, es el único que falta por conocer del amor de Jesús. Es el único que falta. Pero a veces, ¿cuánto tiempo tengo, pastor, para terminar? 5 minutos. No les voy a contar toda la historia. Mi papá no es el súper espiritual. Fue muy violento con todos nosotros. Mi papá ahora vive solo, tiene 87 años. Como fue demasiado mujeriego y muy violento, mis hermanos casi comparten con él. O poco comparten con él, perdón. Pero el único que le da un beso a mi papá soy yo, de los 5 hermanos que somos. Porque yo entendí que mientras yo viva en esta tierra, yo quiero dejar huellas. Y es el único que se deja abrazar de todos los hijos de este servidor. Todo lo malo que me hizo, todo lo malo que fue, pero yo lo quiero honrar, porque es un mandamiento con promesa, honrarlo tal y como Él es. Termino con esta historia. En el barrio Tricentenario hay una iglesia con fraternidad. Y a esa iglesia, en el barrio Tricentenario, la mayoría conocen el barrio Tricentenario acá, ¿sí? En ese barrio estaba muy violento, había unas bandas, pandillas, y estaba muy violento. Había un hombre que tenía un hijo, vivía con él era un abogado, un contador, perdón, y este hombre
pues muy ocupado, la mamá se lo dejó al señor, pero había una vecina que llevaba al niño a la iglesia de 7 añitos. Y en la iglesia una vez saliendo la vecina con el niño de 7 añitos, saliendo de la iglesia, una balacera, y mataron al niño de 7 añitos. Van y le cuentan rápidamente al papá, pasa la autopista, por los bases pasa la autopista, y le van y le cuentan al papá que habían matado su hijo. Era una balacera, un tiro en la cabeza. El papá sale corriendo, desesperado para ver si había sido verdad. Y cuando ve a su niño solamente ya tapadito con una sábana, lo descobija y lo abraza. Y lo coge entre sus brazos, el papá siendo pequeño, y lo abraza entre sus brazos y llorando en el suelo, solamente miraba a la gente y decía, y abrazando a su niño llorando le decía, nunca tuve tiempo para él. Nunca tuve tiempo para él. Y lo abrazaba y no importaba que se llenara de sangre. Pero no, lo único que decía era eso, nunca tuve tiempo para él. Nunca tuve tiempo para él. Después del entierro de todas estas cosas, el papá fue a los 8 días a la iglesia y dijo, ¿dónde se sentaba mi niño? Y se sentaba en una sillita pequeña de los niños. Le dijo al pastor, yo solamente quiero sentarme en la silla donde se sentaba mi niño a escuchar la palabra de Dios. Pero hermanos, mientras estemos con vida, dejemos huella. Por favor, dejemos huella. No huellas de dolor, que cuando tú te mueras no pregunten cómo moriste, sino cómo viviste mientras viviste debajo del sol. Pero no juguemos a ser cristianos de bancas, no juguemos a ser cristianos de abrazos falsos. Como les conté la historia de estos predicadores, meros exegetas, no que les pegaran en la gente, sino, pero una mentira. Porque usted acá, nadie predica al 100% con la unción del Espíritu Santo. A veces usted puede predicar en la carne. Y hay que tener cuidado con esto. Músicos, pastores, yo les digo, mi tiempo la mayoría de trabajo con pastores, pero me da mucha tristeza tener que escuchar de pastores cosas horrendas. Entonces yo digo, si así están los pastores, ¿cómo estará la iglesia? Muy duro, muy delicado. Vamos a hacer algo en esta mañana todavía. Quiero pedirle el favor que me preste ese maletín, por favor. Gracias. Yo quiero que usted esta mañana salga de este lugar pensando en ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo quiero leerles algo, lo que es dejar huellas. Cuando toda nuestra vida está centrada en Dios y Él ocupa el primer lugar en nuestra existencia, dejamos huellas. Cuando de corazón perdonamos a los demás, compartimos con Él las necesidades que tenemos, que ellos tienen, y una actitud diferente de entrega y de servicio, usted deja huellas. Cuando no nos dejamos dominar de los bienes materiales que son efímeros, fijamos nuestro corazón en los bienes y fijamos nuestro corazón en los bienes celestiales, que son eternos, entonces dejamos huellas. Cuando arrancamos el odio del corazón, rechazamos la venganza, vencemos el mal con el bien, dejamos huellas. Cuando aceptamos a todos como son y creemos que todo hombre es nuestro hermano, dejamos huellas. Cuando quitamos el egoísmo, la hipocresía y la soberbia de nuestros corazones y somos sensibles, sencillos, sinceros y humildes, dejamos huellas. Cuando nos esforzamos por darle lo mejor a nuestros seres queridos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, dejamos huellas. Y la pregunta es, ¿qué huellas está dejando usted en su casa, con sus vecinos, con su cónyuge, con sus hijos,
con su familia. ¿Qué dice la familia de usted? ¿Qué dice de usted? ¿Qué dice? Y vamos a hacer algo en esta mañana. Yo quiero que usted, le quiero pedir el favor a los pastores y a los líderes, que usted le coloque una manilla a cada uno de ustedes y la vas a guardar. Y cuando te dé rabia, cuando alguien te haga algo, usted va a decir: Señor, yo quiero ser una persona que dejo huella en esta tierra. En su casa usted va a ser el sacerdote. En las mujeres usted va a ser la mujer sabia para edificar. Como hijo vas a honrar a papá, vas a honrar a mamá. Que con cualquier cosa que te pase, tú puedas decir: quien soy, deja huella. Y cuando le digo que tenemos que quitarlo, a sacar el anatema de nuestras vidas, ¿qué tienes que sacar de tu corazón, de tu vida, de tu casa, que está impidiendo que la presencia de Dios fluya de una manera sobrenatural en tu vida y que el Espíritu Santo de Dios siga en el proceso de la regeneración en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que sacar? Y usted va a salir, cuando termine este congreso, vas a salir de acá y vas a decir: Señor, yo quiero ser un hombre que deja huella a alguien. Tengo que pedirle perdón a mi cónyuge, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, pero no quiero que nadie, absolutamente nadie, tenga que sentir nada de mí. Amén. Colócate sobre tus pies y vamos. Los escuadrones que pasen acá adelante para que comiencen a colocarle a mis hermanos las manillas. Se las voy a entregar.